Atención, esta es una noticia que para muchos podrá sonar un poco inédita, pero es parte de una realidad que se ha vuelto muy controvertida y completamente polarizada en el orden de ideas para la sumida a Venezuela en una crisis y una coyuntura política y económica sin precedentes en la historia, sin duda alguna. Y es que Venezuela vende petróleo a Jamaica a cambio de comida. Sí, Venezuela está vendiendo petróleo a Jamaica a cambio de comida, medicina, equipo agrícola y materiales para la construcción. Jamaica anunció el 2 de agosto que dará más de 4 millones de dólares en productos y servicios a Venezuela. Puedes decir que son servicios y productos por petróleo, dijo a CNN Wesley Hughes, quien es director del Fondo de Desarrollo de Petrocaribe del gobierno de Jamaica. Va a quedar en Venezuela a decidir qué es lo que necesitan. Esta forma de pago es parte de un acuerdo comercial entre las dos naciones. Venezuela necesita desesperadamente comida y medicinas. La gente espera horas afuera de supermercados para comprar productos básicos como leche, huevos, también otros productos de primera necesidad como la harina, solo para a veces toparse con estantes vacíos. Otros están muriendo en hospitales a los que les faltan equipo. A pesar de la escasez crónica, el gobierno de Venezuela se ha negado a aceptar ayuda humanitaria de grupos como Naciones Unidas o Amnistía Internacional. Para ellos, el aceptar asistencia humanitaria es de alguna forma reconocer que la crisis fue creada por el gobierno, dijo a CNN Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional, una ONG, para las Américas. A pesar de eso, está aceptando productos como forma de pago de Jamaica, un país que se está recuperando de su propia caída económica que requirió un préstamo del Fondo Monetario Internacional en 2013. Ellos están probablemente embarcando arroz y frijoles para pagar los cargamentos de petróleo, según dijo Ross Dalen, socio directivo de Caracas Capital, una firma de inversiones con sede en Miami. Jamaica realmente no les puede pagar con dinero por lo que envían productos a Venezuela. Entonces, ellos están probablemente embarcando arroz y servicios para pagar. Entonces Hughes dice que Venezuela no ha dicho todavía qué tipo de productos en específico quieren, pero confirmó que están disponibles de inmediato y que equivaldrían a unos 4 millones de dólares. No es la primera vez que Venezuela ha hecho transacciones que no son monetarias. China ha prestado a Venezuela 65 mil millones de dólares desde 2007 y de acuerdo con el think tank Inter-American Dialogue, con sede en Washington, esto ha sido conocido de esta manera. Algunos de esos préstamos han sido pagados a China con petróleo. La compañía PDVSA envió alrededor de 569 mil barriles de petróleo diariamente a Venezuela en promedio el año pasado, de acuerdo con su auditoría financiera. Venezuela tiene una de las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y es muy seguramente su única moneda de pago disponible en un momento en que sus reservas internacionales se están agotando y ya suman un total de más de 12 mil millones de dólares. El año pasado, la agencia de noticias Bloomberg reportó que durante una conferencia con el presidente venezolano Nicolás Maduro, el primer ministro de Trinidad y Tobago sugirió un acuerdo de petróleo a cambio de papel de baño. Sí, papel higiénico. No se sabe si ese acuerdo se realizó. El acuerdo de comida por petróleo con Jamaica ocurre en medio de una escasez que ha pasado a niveles extremos. Para abordar la escasez, el gobierno venezolano recientemente emitió un decreto que podría forzar a ciudadanos a trabajar en granjas por 60 días al año o quizá más, si las circunstancias lo requieren, dice el decreto. Amnistía Internacional dijo que el decreto equivale a trabajo forzado. Así está la situación, así lo ven los medios internacionales, en este caso CNN. Lo más importante es lo siguiente: Jamaica anunció que dará más de 4 millones de dólares en productos y servicios a Venezuela. Y a pesar de la escasez crónica, el gobierno de Venezuela se ha negado a aceptar ayuda humanitaria. Esto pareciera una locura o una aberración si estuviéramos en épocas de hace 5 años atrás en Venezuela, cuando la crisis aún no se había instaurado ni acentuado en el país. La realidad es que los polos se invierten. La realidad es que mientras algunos países optan por modelos de diversificación, de alternatividad, otros siguen apegados a la misma política estatal. Mientras Jamaica, que se vio sumida en una crisis económica, optó por la vía del financiamiento extranjero, por la vía de los créditos de organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional para repuntar progresivamente en su economía, Venezuela, en lugar de recurrir a esta opción, sigue apegada, o su gobierno sigue apegado al modelo de la estatización, sigue apegado al rentismo petrolero, que utiliza como moneda de pago para transacciones que de alguna manera no puede pagar con capital financiero y que los países con los cuales
lleva a cabo estas transacciones, como por ejemplo Jamaica, tampoco pueden pagar y realizan una especie de trueque en el que Venezuela pierde algo muy valioso por algo tan primario y tan necesario que no debería ser objeto de intercambio en un país que tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, incluso más grandes que las del máximo productor y exportador a nivel mundial actualmente, que es Arabia Saudita. Entonces, si un país con las reservas más grandes de petróleo del mundo tiene que cambiar su petróleo por comida, resulta una paradoja absoluta el intercambiar petróleo con una nación tan pequeña, con una economía tan reducida como lo es Jamaica, pero que aún así tiene un Producto Interno Bruto mucho más repuntado en el año que el de la propia Venezuela, cuando Jamaica simple y llanamente no es una potencia económica en el Caribe, sino un país que más bien ha logrado repuntar en su economía gracias a los envíos petroleros con precios preferenciales, bajas tasas, préstamos y subsidios de Petrocaribe, creado por Venezuela, subsidiándole petróleo a Jamaica. Y que ahora Venezuela ya no tiene que subsidiarlo, sino que lo cambia o lo intercambia con Jamaica por comida, lo cual da a entender que esta deuda de Petrocaribe que mantiene Jamaica, uno de tantos países, con Venezuela por petróleo a precios preferenciales, podría ser incluso condonada o exonerada, dado el hecho de que de alguna manera Venezuela está aceptando que Jamaica le envíe comida a cambio de petróleo, y que quedaría en una especie de olvido esa supuesta deuda que tiene Jamaica con Venezuela, y que es cierta, una deuda altísima en petróleo por este anuncio de intercambio de 4 millones de dólares en comida y servicios a Venezuela a cambio de petróleo, equivalente a 4 millones de dólares en pérdida por parte de PDVSA. Es una política que sin duda alguna a corto plazo puede solucionar por lo menos un poco el problema de los ingresos alimentarios a Venezuela. El detalle está en que si se controla ese conjunto de alimentos equivalentes a 4 millones de dólares, estatizando la producción, se recaería en el mismo modelo y círculo vicioso de segmentación y centralización de la distribución y la oferta, en este caso de algo tan delicado como lo es la alimentaria, los alimentos, en un país con un modelo estatal socialista, si se le quiere llamar así, que ha generado caos. Y mientras tanto, otros países se benefician de un petróleo que ha sido moneda de cambio de mucho por poco. Y no es que los alimentos sean pocos, sino que representan algo que es tan necesario que no debería ser objeto de intercambio en un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Con respecto a China, con este envío diario de unos 579,000 barriles de petróleo, Venezuela se ha tenido que abocar al envío de petróleo no subsidiado, sino completamente, casi de alguna manera regalado a China a cambio de créditos de inversiones chinas que han generado, sí, programas de desarrollo a nivel social, a nivel infraestructural y a nivel industrial dentro de PDVSA, pero que no se ha visto un resultado a corto plazo, debido al modelo de estatización completa del gobierno sobre la economía y sobre las instituciones. Entonces se está otorgando petróleo a otras naciones cuando lo que se recibe por parte de ellas es controlado por el gobierno, que no se ve con un efecto material, factual, real y sustancial en una economía que requiere de incentivos cuanto antes. Entonces se está cambiando mucho por poco y no se ven los resultados, hasta el punto de que un país con una capacidad de producción petrolera altísima, como para enviarle más de 500,000 barriles de petróleo, casi 600,000 barriles de petróleo diarios a una potencia como China, tenga que intercambiar su petróleo, ese petróleo que le intercambia en 600,000 o le envía en 600,000 barriles diarios a China, por comida, con una economía completamente reducida y de alguna manera incomparable en términos nominales con la de Venezuela, como lo es Jamaica. Así de paradójica es la mermada y completamente quebrada economía de Venezuela. Esta es la realidad, cruel, fría, tajante, pero es la realidad.